Auspician a Dos Voces. Nuevo calzado de seguridad, homologado Grafa 70. Flexibilidad, confort y seguridad. Fabricado exclusivamente por Startex. Más información en startex.com.ar. Peatonal Florida, el lugar más visitado por el turismo nacional e internacional. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Un perro sano y feliz es un perro al que siempre le diste lo mejor. Criadores, para los que más saben de perros. Criadores. Clo-Clo Eventos, el lugar de las empresas exitosas. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Hagamos hoy todo lo que nos va a mejorar la vida mañana. Traigamos el futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Victoria Seguros, el servicio y respaldo que usted se merece. Una empresa del Grupo Vago. Viche Buenos Aires, con una tradición de más de 80 años, enalteciendo los auténticos sabores de la vera cucina italiana. Con Galicia Negocios y Pymes, accedes a cuentas 100% bonificadas por 6 meses. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Aquí está, esta es la imagen del tema que sacude al gobierno en este momento. Los hoteles de Cristina, la imagen de la riqueza de la presidenta. Lo estamos viendo acá, los distintos hoteles que posee, el Alto Calafate, los sauces, las dunas, la aldea, la imagen del patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner. El tema que está en la picota en este momento está generando una gran controversia que se está investigando, donde hay recusaciones al juez, donde se habla de lavado de dinero que podría involucrar a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Ella dijo que hizo la fortuna que tiene porque es una abogada exitosa. Estos canastos simbolizan el incremento de la fortuna de Cristina Kirchner. ¿Cómo pasó de tener 7 millones de pesos a 70 millones en 10 años? Toda una década ganada. Esta noche le contamos el incremento de la fortuna de Cristina Kirchner. ¿Cómo hizo Cristina precisamente para pasar de 7 millones a 75 millones? Ahí está Margarita Stolbizer, vamos a hablar con ella. Hizo una denuncia muy grave en la justicia. En instantes hablamos. Los millones de los Kirchner esta noche en A Dos Voces. Y también están en A Dos Voces precisamente para hablar de estas cuestiones Manuel Garrido, que investigó precisamente la riqueza de los Kirchner, y Álvaro Lamadrid, que nos va a explicar cómo se va de plata en la Argentina y en el mundo a través de los hoteles. Bueno, y acá está, ¿no? Las imágenes, Calafate es un lugar espectacular. Sí. Y los hoteles son la imagen de lo que está en discusión. En realidad, atrás de los hoteles está cómo hizo Cristina para incrementar el patrimonio de la manera que lo ha incrementado. Sí, ¿no? y el enojo, Marcelo, cuando los jueces, cuando la justicia mete las narices, pone la lupa sobre la fortuna de Cristina Kirchner para ver cómo hizo esa fortuna, cómo funcionan estos hoteles y, como vos señalabas, si a través de estos hoteles
se pudo dar las maniobras de lavado de dinero. Por eso el gobierno está contra la justicia. Bien, y este tema es el tema central de esta noche aquí en Las Dos Voces, pero además vamos a tener el sapo de la semana, ¿no? Uno, yo cuando lo vi, mientras se comía el sapo, no lo podía creer. Varios sapos se comió en un ratito cortito, ¿no? Armó toda una fiestita, era su fiesta, era el día que él había imaginado. Y le dijeron, tomá, en la fiestita todo bien el lunch, pero te comes primero este sapo. Bien, ¿puedo dar alguna pista? A ver, pero vos ayudás a... Pasó esta semana, sí, ahí está. Pasó esta semana, es una fiesta, es como que vos organizás una fiesta en tu casa y viene alguien y te arruina la fiestita, donde además pasaron cosas importantes, pero bueno, seguro. Además de eso... Bueno, hasta ahí vas bien con las pistas, no de más pistas. Bueno, no de más pistas porque no decimos nada. Lo van a adivinar. ¿Qué es el material de la fiesta tampoco? No, ya está dando demasiadas pistas, no, Marcelo. Entonces, el sapo de la semana, ¿quién se lo trago? Participá a través del hashtag de A Dos Voces y después vamos a ir dando pistas. Despacito. Ahora nos metemos en esto, en el tema del Calafate, en el tema de los millones de Cristina. ¿Cómo hizo para pasar de 7 a 75? ¿Cómo hizo para tener estos hoteles? Lo vamos a hablar ahora con Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer, gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, el tema por supuesto es Otesur, la fortuna de Cristina Kirchner, los negocios de Lázaro Báez y esta decisión de funcionarios del gobierno y políticos del kirchnerismo de salir a minimizar las faltas de Otesur, la empresa de Cristina Kirchner, ante la Inspección General de Justicia. Sí, en realidad minimizar la cuestión y por otro lado salir una vez más, a esta altura son bastante obvios, atacando a la justicia y pretendiendo incluso que si hay otro que incumple la ley, yo también la puedo incumplir, ¿no? La minimización del conflicto, pese a todo, ha generado unas reacciones en ellos que a mí por momentos me da la impresión que pisamos un hormiguero, ¿no? Porque realmente han tenido una reacción que no habían tenido antes nunca, ni siquiera con el episodio Vudú salieron tantos funcionarios. Evidentemente ahora tocamos en un lugar que para ellos era intocable y es lógico porque está la presidenta en el medio. Hay una cuestión que me parece que hay que poder comprender respecto de esta cuestión. El delito que nosotros denunciamos, si se quiere, es un delito tal vez menor, que es el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aquellos que debiendo controlar no lo hacían dentro de la Inspección General de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y a dónde va el juez? Me da la impresión que es al corazón y al hueso del problema, porque cuando uno está frente a la sociedad de la presidenta, manejada de manera tan irregular, que no cumple absolutamente con nada, necesariamente uno tiene que ver qué es lo que pasa por abajo. Tenemos una sociedad absolutamente irregular que no presenta balances, por lo tanto no se puede ejercer un control sobre qué es lo que significa esto en el patrimonio de la presidenta, una sociedad que genera varios millones de pesos por año y una sociedad controladora de la actividad hotelera. La actividad hotelera que para cualquier manual de lavado de dinero es una de las actividades más elegidas, preferentemente elegidas por aquellos que tienen que ocultar dinero que proviene de un delito. El lavado es eso, es transformar en legal un dinero que tiene una procedencia ilegal. Entonces tenemos hoteles, tenemos sociedades irregulares y tenemos un empresario en el medio que es el vínculo entre Cristina, Otesur y el Hotel Alto Calafate, que es Lázaro Báez. Lázaro Báez es el empresario más beneficiado en la adjudicación de obras públicas por Néstor y por Cristina Kirchner y es un empresario investigado por lavado de dinero en 4 países del mundo. Entonces hay como bastantes elementos para profundizar un poquito y empezar a mirar si la plata que viene no es plata de la corrupción y obviamente de dónde aparece el enriquecimiento patrimonial que tiene el matrimonio Kirchner. Aparecen dueños de... Le quería preguntar, ¿puede justificar Cristina la fortuna que tiene hoy? Para mí esa fortuna es imposible de justificar. Miren, la cantidad de hoteles que tienen, todos comprados desde que llegaron al gobierno. Cuando llegaron a la Casa Rosada no tenían esos hoteles, la verdad. El patrimonio es imposible de justificar para alguien que ha vivido con un sueldo de funcionario público prácticamente durante todos los últimos 20 años. O sea, ¿usted piensa que si el juez Ollarvide no lo hubiera, boicoteado esa investigación y cerrado,
la situación del matrimonio Kirchner era insostenible desde el punto de vista patrimonial. Exactamente, no me cabe ninguna duda, esa era la causa por la que se podría haber investigado el enriquecimiento patrimonial. No solamente el juez Ollarvide, sino que en aquel momento yo pedí el jury de enjuiciamiento para los fiscales, que eran los que debieron haber apelado el sobreseimiento de Ollarvide y no lo hicieron. El fiscal Noalles era en ese momento y creo que había otro más. Ahora, la Fiscalía lado... de Investigaciones Administrativas tampoco participó en ese momento, que eran quienes debieron haber apelado el sobreseimiento de Ollarvide. Por un lado está lo que dice Marcelo, ¿no? Cómo justifica a Cristina Kirchner, cómo justificó Néstor Kirchner la compra de los hoteles. Y después, ¿cómo se justifica la plata que generan esos hoteles para aumentar el patrimonio de Cristina Kirchner? Claro, exactamente, porque además ahí es donde hay que mirar un poquito, ¿no? Son empresarios exitosos con una actividad particular. Nosotros, entre otras cuestiones, lo que planteamos es que la Argentina debería tener, como en otros países, el mecanismo llamado, el contrato llamado el fideicomiso ciego, que se le sustrae al funcionario público de determinado nivel y con un patrimonio alto, la administración, para evitar que la información privilegiada a la que accede por su condición de funcionario le permita hacer buenos negocios en distinción con cualquier otro argentino que no tiene esa posibilidad, o incidir en las normas, ¿no? Recordemos que uno de estos hoteles fue comprado por Néstor Kirchner en aquel momento que hizo el cambio de los $2 millones, ¿no? Ahora, Margarita, usted, digamos, piensa que el juez está investigando más allá de la cuestión formal, de los balances, la dirección, si hay lavado de dinero, o sea, si hay dinero de la corrupción que tiene Lázaro Báez que va al matrimonio Kirchner o a Cristina vía la contratación de estos hoteles, que son hoteles fantasma en muchos casos. Por abajo de la irregularidad de la sociedad hay 3 delitos que investigar. El lavado de dinero, pero hay que investigar la corrupción, que es el delito previo que genera el dinero que después se lava, y el enriquecimiento patrimonial ilícito. Son esos 3 delitos y me imagino que el juez tiene que apuntar a eso. ¿Y usted piensa que hay evidencias para investigar esto? O sea, usted decía que el tema de la riqueza de la presidenta no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado, pero insisto con que hay que ir en los 3 pasos. Lo primero que el juez tiene que hacer es saber qué es lo que se estuvo ocultando durante todo este tiempo para que una sociedad que administra un hotel no presente sus balances, por ejemplo. El ocultamiento de eso tiene un significado, tiene algo por atrás. Recordemos que el hotel de la presidenta, administrado por una sociedad con un domicilio trucho, fueron a hacer el allanamiento al domicilio denunciado de la sociedad y no existía. En el comunicado que sacó la empresa Otesur, que valga, me parece la pena también decir, una vez más han confundido el patrimonio privado con el manejo de los medios públicos cuando la empresa privada Otesur emite su comunicación a través de los medios públicos, ¿no? Los medios de la Casa Rosada. Sí, el Twitter oficial de la Casa Rosada. Totalmente, hay una confusión muy grande en ese punto. Bueno, y a propósito de confusión en ese punto, lo que resulta realmente curioso también es... el juez Bonadío va a tener que rendir cuenta frente a las acusaciones del gobierno, de sus empresas. Por supuesto. Pero al margen de las explicaciones que pueda dar Bonadío, lo que resulta curioso es que la Inspección General de Justicia, que al periodismo no le da información cuando va a buscar para investigaciones sobre patrimonio de algunas empresas, facilitó enseguida los negocios de Bonadío, del juez, y se mezcla lo público con privado, porque esa información fue a manos de la presidenta, que a su vez está siendo investigada para que públicamente lo critica el juez. Sí, 2 comentarios. La Inspección General de Justicia se ha convertido en una cueva de encubridores desde hace tiempo. Recordemos que ese es el lugar donde el propio ministro de Justicia dijo como natural que se perdían los expedientes, porque habían perdido los expedientes de Deolfan, la empresa vinculada con Vudú y con Chicone. Tuvieron que reconstruir, la reconstrucción terminó siendo del 10% de lo que era el expediente original. Hay una negación a brindar información, no solamente a los periodistas, sino a los diputados. El diputado Gil Lavedra hizo un amparo, yo he presentado varios amparos por la negación a darnos información de adentro de la Inspección General de Justicia. Sin embargo, la presidenta no solo tiene toda esta información, sino que dice, por ejemplo, ella que hay 40.000 empresas que están en irregularidad o en condiciones irregulares. Sin embargo, no hizo un solo sumario a los funcionarios de la IGJ, que son los que en realidad convalidan el funcionamiento irregular de todas esas sociedades, dentro de la que está la Margarita, Báez, ¿tiene negocio con la presidenta o es socio de la presidenta?
tiene negocios y es socio. Me parece que no son dos conceptos incompatibles, sino al contrario. Tienen un condominio de casi 70.000 kilómetros cuadrados en Santa Cruz, tienen un edificio que construye Baez sobre una propiedad que era de Néstor Kirchner, tienen la administración común del hotel. La declaración jurada de la presidenta, además de hablar de la participación accionaria de casi 10 millones de pesos en Hotel Sur, habla incluso de una deuda que tiene con Austral Construcciones, que es la empresa de Lázaro Báez, y dice que es por un contrato de alquiler. La pregunta sería si ese es el contrato de alquiler de alguno de los hoteles. Ahora, no hay ninguna duda que tienen sociedades, que tienen negocios en común, y por eso insisto con este concepto. Este hombre es un hombre investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Ese es el socio de la presidenta de la Nación. Ahora, ¿usted piensa que la ruta del dinero K pasa por estos hoteles del Calafate? Claro que sí, la verdad es que hay en esto una investigación bastante avanzada, el propio fiscal Campagnoli. No nos olvidemos que esto se da también en un contexto de ataque a la justicia cada vez que un fiscal intentó avanzar sobre la ruta del dinero, y alguna de las cuestiones que Campagnoli había podido detectar era que parte del dinero que terminó yendo a parar a Suiza y que había pasado antes por Uruguay y por Panamá, hay que ver cuál es el resultado de la investigación que se hace en las cuentas en Nevada, la verdad es que es dinero que había salido de los sobreprecios en las obras públicas y que hay después una devolución, y ahí es donde se inicia esa ruta del dinero, que hay mucho más de lo que tenemos conocimiento. Suiza tiene bloqueadas 2 cuentas de la familia Báez con 22 millones de dólares. Estamos frente al peligro de que se desbloquee en esas cuentas por la falta de cooperación de la Argentina también, ¿no? Hoy, digamos, un poco hablando de lo que dijo Edgardo, Marcelo Fuente, que el senador hizo una denuncia contra Bonadío. O sea, ¿usted piensa que son acciones tendientes a frenar la investigación? Es como una película que vimos, ¿no? Recordemos el Jueves Santo con Amado Vudú prendiendo el ventilador, que terminó siendo realmente eficaz cuando se sacó de encima al fiscal y al juez que habían empezado la investigación y hasta el procurador en aquel momento, ¿no? Entonces esto, digamos que es otra vez una obviedad, que es no solamente la descalificación de aquellos que denuncian, sino obviamente ir en contra del juez que ha decidido investigar. Y esto va de la mano además de la discusión que se está dando en estos días del Código Procesal Penal, donde lo más riesgoso no es el contenido de la reforma de procedimiento, sino la atribución que se le concede a la procuradora para asignar las causas a los fiscales y para nombrar más de 1.700 cargos nuevos en el Ministerio Público Fiscal. Lo que pasa es que nada justifica que la empresa de la presidenta no haya cumplido con los requisitos que tiene que cumplir una empresa ante la Inspección General de Justicia, por más que otros hayan cometido esas irregularidades. Por eso insisto, la presidenta dice que hay 40.000 sociedades en esas condiciones. Bueno, sancione a los funcionarios, que son los que tendrían que estar controlando justamente ahí. No hay ningún motivo para que si otro no cumple, yo no cumplo. La presidenta es quien debe dar el ejemplo. ¿Usted qué piensa? ¿Que esto fue un descuido contable? ¿O es no presentamos las cosas para encubrir la...? El ocultamiento de la información está directamente vinculado con los negocios que hay por debajo, y por eso es que hay que ir a fondo con esa investigación. ¿Qué es lo que se esconde atrás de una sociedad que tiene el domicilio falsificado, que no presenta balances, cuyo directorio está integrado por el socio de Máximo Kirchner, el abogado de Lázaro Báez y la sobrina de la presidenta Romina Mercado? La verdad, hay que ir a investigar qué es lo que hay atrás de todo esto. Insisto, porque en el medio tenemos un empresario investigado por lavado de dinero en muchos lugares, actividad hotelera y un enriquecimiento patrimonial imposible de justificar. Margarita, recién mencionaba Marcelo Fuentes, ¿no? Pero también Aníbal Fernández, otro senador, dijo que en ningún país se investiga las empresas de un presidente. En ningún país pasan las cosas que pasan acá, la verdad, que una presidenta tenga la fortuna que tiene y que en realidad la justicia recién ahora se esté acordando de hacer alguna cosa. Me parece que es un escándalo, estamos en presencia de un escándalo. No hay en la historia democrática de la Argentina un gobierno con tanto funcionario enriquecido, la verdad, es imposible de justificar esa fortuna. Generaciones y generaciones van a pasar y no la van a poder gastar toda. O sea, ¿usted piensa que la presidenta es corrupta? Yo pienso que obviamente esa fortuna no se ha hecho con el trabajo de la abogada exitosa, Margarita Stolbizer, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, y continuamos, ¿no? Con el tema, el dinero de los Kirchner, los hoteles, que son la imagen que está estos días, pero obviamente atrás de esto hay muchísimas cosas, como es la fortuna, que en muchos casos no tiene explicación. De hecho, hubo una investigación, el juez Ollarvide la cerró. En un ratito, bueno, vamos a hablar con una de las personas, precisamente está Manuel Garrido, que
comenzó la investigación y por eso lo echaron de la Fiscalía de Investigación. Y vos viste, Marcelo, que la oposición, una de las cosas que perturba al kirchnerismo y molesta a Cristina Kirchner, cuando dicen, bueno, se van a rever algunas leyes, pero también lo que quieren es tratar de volver atrás con algunas causas que se cerraron, como esta que vos señalabas de Ollarvide, ¿no? Sobre la fortuna de los Kirchner. Lo que dicen es, bueno, que le quieren buscar una vuelta legal. Nosotros hoy tenemos representantes de los jueces, abogados con los que vamos a charlar. Si es posible establecer un marco legal para volver atrás. Hay un tema clave, o sea, los números no cierran, digamos, evidentemente para Cristina la década ganada, porque vamos a ver acá lo que ejemplifica esta situación, ¿no? Cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, la primera declaración jurada indicaba que el matrimonio tenía una caja llena de billetes de pesos que representan 7 millones de pesos. Eso fue la declaración jurada de 2003. Por eso nosotros nos basamos, como decís, Marcelo, en las declaraciones juradas. El tema es si eso está bien ¿Cómo fue la historia? ¿No? Porque mira, de 7 millones en el 2003, que ya era un dinero bastante importante, pasó a tener, mirá cuántas cajas de 7 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajas iguales, porque la fortuna se acrecentó hasta los 75 millones de pesos en 10 años, de acuerdo a la declaración jurada del año 2010, cuando vivía Néstor Kirchner. Claro, porque después, ¿qué pasa? Está la lógica división de bienes que se produce tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. Ahí está, digamos, esta es la riqueza en esta última parte de gestión, 75 millones, 10 cajas llenas de estos billetes de 100 pesos, ¿no? Acá lo tenemos. Ahí está, repleta. Sí, esto exactamente, en cada una de estas cajas entran unos 7 millones de pesos, un poquito más, y esta es la totalidad. Antes tenían esta sola, esta que está ahí abajo, que no es nada despreciable, aún hoy, ¿no? 7 millones de pesos, pero era lo que tenía, era el patrimonio, la riqueza, la fortuna del matrimonio Kirchner, ¿no? Marcelo, 7 a 75, como señalaste. Ahora, ¿después qué pasa? Vamos a ver con cuánta plata tiene Cristina, cuánta tuvo a partir de la división de bienes y cuánto tiene ahora. Al fallecer el expresidente Néstor Kirchner, obviamente hay una sucesión y entonces ahí parte de ese dinero. Tenemos que remitirnos a la declaración de 2012. Parte de ese dinero se divide entre la esposa, que era Cristina, y los hijos, que se llevan una parte de la máxima influencia. Bueno, a Cristina Kirchner, de acuerdo a su declaración jurada en 2012, ¿cuánto le quedaron de esos 75? 39 millones de pesos. Claro, más o menos la mitad, porque digamos, le correspondía la mitad de la fortuna y la otra mitad se dividen entre los dos hijos, ¿no? Y vamos a ver la última declaración jurada de Cristina Kirchner del 2013. Claro, pues entre 2012 y 2013 vuelve a subir o sea, baja porque se divide y vuelve 39. A subir, y vos fijate, ¿no? 55 millones de pesos. Es decir, que entre el 2013 y el 2013 creció 686% la fortuna de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el tema es si esto tiene alguna lógica con la realidad. Y acá juegan los hoteles, Marcelo, lo que estamos señalando. Porque esto ha pasado todo mientras Néstor fue presidente. Exactamente. Cristina era senadora. Después Cristina era presidente, Néstor era diputado. Entonces, ¿es compatible todo esto con la realidad? Cuando se investigó no cerramos los números por ningún lado, ¿no? Ya venía siendo polémico el tema, aquellos que hacían las investigaciones en Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador de la provincia. Ya ahí la fortuna que tenía había estado bajo la lupa por parte de investigaciones periodísticas, que eran poquitas, pero las había, y también por dirigentes políticos de la oposición en Santa Cruz. Cuando tenían eso, ¿no? 7 millones de pesos, que fue lo declarado cuando comenzó el primer mandato de Kirchner. Era un muy buen pasar, tenían bastantes viviendas. Bueno, esto es un tema bastante polémico ese. Sí, sobre todo por las propiedades con las que se quedaban los Kirchner, ¿no? Exactamente. Pero pasaron a 75, ¿no? 10 veces más en un periodo muy corto de tiempo, y cuando ellos eran funcionarios públicos, que digamos un presidente gana bien, pero es una cifra que
jamás puede justificar este patrimonio o este enriquecimiento, esta fortuna que en la actualidad tiene Cristina, ¿no? Sí, una buena parte del blanqueo se invirtió en hoteles. Y el problema es, Marcelo, lo que creció la fortuna en base a estos hoteles. Hoy, digamos, el símbolo de todo esto es el hotel de Alto Calafate. Esta es la imagen, exacto, digamos, que atrás de esta imagen está estos canastos llenos de billetes de 100 que tenemos acá, ¿no? El tema, digamos, que está... no es el único hotel que tienen, pero digamos que está a rojo el símbolo vivo de todo esto, del cuestionamiento que se hace a la fortuna, es el hotel Alto Calafate, que maneja la firma Otesur, ¿no? Un hotel que pasó por las manos de Lázaro Báez. Y es que es el hotel o la firma en el cual Bonadío investiga. Hay cuestiones de forma, sí, la no presentación del balance, cambio de dirección sin haber notificado de inspecciones jurídicas. Y hay cuestiones de fondo, como decía Margarita Stolbizer, que es que lo que se está investigando es si a través de este hotel se hizo un blanqueo de capitales y volvió parte del dinero de la obra pública a Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que puede investigar, Marcelo, la justicia precisamente? El problema es que vos fíjate que ¿qué hizo el gobierno? El gobierno lo que hizo fue embarrar la cancha. ¿A qué embarrar la cancha? A Río Revuelto, además dicen ganancia de pescadores. ¿Por qué? Lo ensucian a Bonadío y tratan de minimizar el tema de la no presentación. Pero, a ver, una cosa es lo que hizo Bonadío, y como salió a relucir por parte de Cristina Kirchner... tiene un emprendimiento familiar. Exacto, si no presentaron declaraciones ante la Inspección General de Justicia, lo tendrá que justificar por qué no lo hizo. Digamos, Bonadío se tiene que hacer cargo de sus cosas. Ahora, Cristina Kirchner se tiene que hacer cargo de que como presidenta tiene que ser impecable sus empresas. Ya tiene empresas privadas, bueno, lo ideal siempre para todos es que un presidente deje de lado las empresas cuando está con... Pero, bueno, acá tiene una empresa, Otesur. Sí. El tema es que tiene que ser todo muy transparente, digamos, las declaraciones, los balances de las empresas, quiénes son sus socios, cómo se invierten, la cantidad de plata que entró y salió del hotel, ¿no? Exactamente. Porque la presunción que hay es que Lázaro Báez por lo menos alquilaba habitaciones, le pagaba a Cristina, esas habitaciones jamás se ocupaban. Claro, bueno, es lo que quiere investigar la justicia entonces. Que es un mecanismo, como decía Margarita Stolbizer, muy habitual cuando se lava dinero. El tema de los hoteles que tienen capacidad full, pero cuando uno va a golpear las habitaciones no hay nada. Exactamente, por eso, digamos, se quieren mezclar las cosas, si el gobierno quiere que haga lo que quiera, pero Cristina Kirchner tiene que dar el ejemplo, su empresa tiene que dar el ejemplo, y no lo dio, y disculpame, la Inspección General de Justicia tampoco, ¿no? Además Cristina Kirchner usó información para uso privado de información pública de la Inspección General de Justicia, al decir, Bonadío tiene una empresa que tampoco presentó declaración jurada. En todo caso lo denuncien, pero digamos, básicamente además de cosas claras tienen que, porque esto tiene que ver con la gente, ¿no? El dinero público que pasa y... Bueno, acá tenemos el principal hotel, el Hotel Calafate. 4 estrellas, Marcelo. 4 estrellas. Es espectacular. Pero es como el más grande, ¿no? Sí. Es Alto Calafate, está en la entrada a la ciudad del Calafate, en la cima de una colina, así que vos lo ves de ahí, es un hotel espectacular. Tiene, como ven, muchas habitaciones, 103 habitaciones y fue inaugurado en el 2005. Después ¿no? se amplió porque parece que el hotel daba tantas ganancias por la cantidad de gente que lo ocupaba. Y pues Lázaro Báez estaba a full, ¿no? A full, bueno, lo que se está investigando es eso, ¿no, Marcelo? Porque después lo vamos a charlar. ¿Los hoteles se prestan o no se prestan para lavado de dinero? Tiene tarifa en pesos y en dólares. La más económica es de 1.150 pesos la noche, base doble. Lázaro Báez, como decíamos, desembolsó más de 10 millones por habitaciones en el Alto Calafate. Y aparentemente estas habitaciones no fueron ocupadas como él las pagó. Y además Aerolíneas Argentina firmó la contratación de habitaciones de este hotel para sus tripulantes. Está bien, otra de las cosas es el hotel de la Discordia. Ahora vamos a pasar acá al hotel Las Dunas. Exactamente. Que es un hotel más modesto. Hostería 3 estrellas. Hay para todos los gustos. 40 habitaciones, la compró Néstor Kirchner en el 2008. Efectivamente, la habitación cuesta desde 960 pesos, la noche base doble. Y Lázaro Báez desembolsó 3.200.000 pesos por alquilar la hostería Las Dunas. O sea, otra vez aparece Lázaro Báez contratando habitaciones que nadie sabe si las usaron el tema es, o no las se usaron. Pagó una fortuna y esa fortuna correspondió, después las ganancias correspondieron a la cantidad de gente que se alojó. ¿O no? Bueno, vos viste, Margarita Stolbizer dice que eso es una maniobra, o por lo menos hay que investigar,
para parte del dinero de la adjudicación de obras vuelva al matrimonio Kirchner. Es la denuncia de Stolbizer. También tenemos los sauces ahí. Sí, es el Hotel Boutique, 5 estrellas. Dicen que es de lo mejorcito de todos los que hay, de todos los que tiene Cristina Kirchner. 42 suites y 6 casas. Lo inauguraron en el 2006. Exactamente. La habitación cuesta $318 la noche, base doble. Y Lázaro Báez otra vez alquiló, ¿viste? 1.100.000 pesos. Está claro que negocios en comunes tuvieron y muchos, ¿no? Después viene el debate si esto significa que eran socios o no eran socios. Y después, bueno, tenemos, aquí está, ahí el primero de acá. Es el más humilde de todos, la Aldea. Es un hotel 3 estrellas, está en el Chaltén. Y tiene 25 habitaciones. 25 habitaciones. O sea, esta es la imagen, digamos, de alguna manera... De la fortuna de Cristina Kirchner. Que justifica parte de la fortuna y es lo que se está investigando ahora. Insisto, Marcelo, si está todo claro, transparente, la verdad que nadie se tiene que poner nervioso. Empezando por Capitanich, vos viste que Capitanich se pone furioso, ¿no? Furia, sí, sí, cuando... ese, ¿no? Bueno, él está también siendo investigado por el Fútbol para Todos, ¿no? Claro, sí, sí. Pero a la mañana le parece que se levanta mal, porque está hecho una furia. Porque se supone que los emprendimientos privados de la presidenta tienen que ser tan transparentes que nadie se tiene que ofender. Pero... Y los números, cualquier juez que necesita, bueno, acá tienen. Miren, revisen de arriba para abajo. Volvemos a estos cajones. De 7 millones a 75 millones. Vos fíjate que los principales hoteles fueron todos inaugurados. No es que venían de la década del 80, de la década del 90. Fueron inaugurados cuando el kirchnerismo estaba con máximo poder, ¿no? Por ejemplo, los sauces en el año 2006. Las dunas en el año 2008. Después teníamos por acá el 2005, Alto Calafate. O sea, se supone, digamos, que alguna explicación clara tiene que haber sobre cómo se construyeron estos hoteles, de a dónde apareció el dinero, cómo se ocupa y cómo es la riqueza de actualmente Cristina Fernández. A ver, la Argentina, Marcelo, y vamos ya con nuestros invitados, es un país de grandes oportunidades para hacer mucho dinero, fortuna. Sí, sobre todo para los funcionarios. Sí, el tema es que tenés que justificarlo, es simple, simplemente decir, bueno, yo hice la fortuna de esta manera, y no enojarse cuando la justicia te investiga. Después, que los jueces rindan cuenta por sus actos. Está Manuel Garrido, actual diputado, pero él integró la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Está Álvaro de la Madrid, es un abogado, denunció a los Kirchner por corrupción en Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Garrido, usted investigó ese crecimiento, ¿no? Esto de una caja de 7 millones que pasaron a ser 10 cajas llenas, repletas de billetes de 75. No, pasaron a ser más, porque como ustedes mostraban antes, pasaron de 6.700.000 de patrimonio neto al año 2013, haciendo una proyección, serían 100 millones, no 75. Lo único que, como bien ustedes explicaron, se dividió y en realidad hay 50 millones, pero es mucho más, es algo así como el 1.400% de crecimiento del patrimonio a partir del año 2003. Claro, porque digamos, se habla digamos, que Máximo y Florencia, digamos, también incrementaron precisamente por el tema de la herencia. Sí, es un crecimiento... Son 18 millones más. Notable. Ahora, ¿y cómo se explica que de esa caja, ya interesante, 7 millones de pesos, lleno de billetes de 100, se pasó a 10 cajas llenas de billetes de 100? A ver, nunca se explicó. O sea, lo que yo pedía desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas era que se abriera una investigación, que los jueces no se quedaran con el informe del contador. Ustedes se acuerdan del contador Manzanares, sí, que había hecho un lindo dibujo explicando esta evolución. Y hubo peritos en el medio también, ¿no? Sí, no, nunca se hizo una peritación seria y profunda de la evolución patrimonial, que era lo que yo pedía desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Entonces lo que podemos ver es esta evolución notable, poco difícil de entender, que de ninguna manera se justifica, como sostuvo en su momento la presidenta, con su carrera como abogada, porque en realidad los ingresos no provienen de ingresos profesionales. En todo caso, en las declaraciones juradas se ve que los ingresos se justifican con alquileres, una cifra desmesurada de alquileres, algo así como digamos, una cifra de 98 millones por año de ingresos por alquileres. Pero entonces, ¿por qué Garrido Ollarvide cierra todo y no encuentra...? Bueno, ni Ollarvide, ni Canicoba Corral,
Bueno, y hay que preguntarles a ellos, porque en su momento no... ¿Pero usted le encuentra una explicación? Y la explicación es que fue una decisión política, que hubo presiones políticas, como las que dieron lugar a que se recortaran las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Usted era titular de la Fiscalía, ¿no? Claro, y justamente en el año 2008, cuando yo pedí que se abriera la investigación, cuando empecé a mandar oficios a Santa Cruz para corroborar el patrimonio, porque acá hay que hacer un análisis profundo de la evolución patrimonial que nunca se hizo. Lo que uno tiene es una fotografía año tras año de un patrimonio que se incrementa, pero nadie se puso a ver, por ejemplo, ¿Cómo? esto. Hay una declaración de ingresos millonarios por alquileres, pero nadie se puso a ver si efectivamente hubo ocupación de los hoteles, si los alquileres son por ingresos de hoteles o no. Esas sociedades que son las titulares de los hoteles, sí, no dan dividendos, pero la presidenta va declarando que tiene créditos o que tiene deudas con estas sociedades. Sí, digamos. No está claro de dónde surgen los créditos. O sea, nunca se hizo una investigación seria de cuál es el origen de ese incremento, y nunca se investigó seriamente si lo que dicen las declaraciones juradas coincide con la realidad, porque la declaración jurada puede dibujarse. Hay que ver si esos ingresos de alquileres efectivamente se cobraron o no, si los hoteles estuvieron ocupados o no, si los montos que declara de intereses de los depósitos, es notable la cantidad que tiene en depósitos en cuentas en bancos o en efectivo. Algo así como, por ejemplo, 23 millones tiene en ahorros, 23 millones en el año 2013. O sea, 23 millones en efectivo son depósitos bancarios. Bueno, nunca se verificó si esos depósitos son realmente existentes o también son un dibujo. ¿Cuál fue el interés que pagaron los bancos? En su momento nosotros también decíamos, bueno, hay que verificar si estos intereses efectivamente se pagaron o no. Bueno, nunca se investigó nada, esa es la realidad. Garrido, ahora, ¿usted en qué año empezó a mandar los primeros exhortos o pedidos de aclaración? El problema empieza esencialmente en los años 2007, 2008, porque además había habido una causa anterior que yo había apelado, ¿no? Porque justamente lo que yo había cuestionado frente a la desestimación, no la que había hecho Yarvide, la que había hecho en su momento el juez Canicova Corral, era que no quedara, evitar que hiciera cosa juzgada la decisión. Y entonces esa fue la primera vez en donde empezaron a surgir estos inconvenientes, estos cortocircuitos con el procurador. Le quiero preguntar qué fue que pasó para que usted se vaya a Fiscalía, pero un segundito, porque vamos a hablar también con Álvaro de la Madrid, que investigó todo esto, que hizo su denuncia en Santa Cruz. ¿Denunció a los quiénes por corrupción usted? Sí, claro. ¿Y en base a qué? ¿Por qué? Bueno, yo me voy a permitir hacer un mínimo y esencial análisis ex ante de todo esto que tiene que ver con la declaración jurada. Los Kirchner, al llegar al Poder Nacional, crearon hechos con mucha astucia, con mucha audacia, que reemplazaron a la verdad, ¿sí? Y esos hechos prácticamente la sociedad, el periodismo, los empresarios y toda la gente lo tomó como algo que era así. Real. ¿De qué estoy hablando? Yo escribí un libro de mis años en Santa Cruz, viví 11 años en Santa Cruz, fui candidato a intendente, soy autor de la denuncia por la compra de terrenos fiscales, que después voy a hacer una mención a esa situación, y conozco la corrupción del kirchnerismo de primera mano, la violencia política, del autoritarismo, que ese es el genoma del kirchnerismo. ¿De qué años está hablando? Estoy hablando desde antes de Kirchner presidente y de este pasado completo que se inventaron cuando llegaron al Poder Nacional. ¿A qué me refiero con este pasado completo? La mentira, como digo en un capítulo de mi libro, del Kirchner rico desde siempre, ¿sí? Kirchner ganó una discusión, y la Presidente también, durante todos estos años, y es aquella que lo dejaban correr porque les convenía, se mostraban contentos de que incluso distintos periodistas hablaran de esa situación, que en el proceso se enriquecieron con la 1050 porque remataron casas y le sacaron casa a la gente, que fue cierto. Lo que no es cierto es que se enriquecieron, se quedaron con algunas casas muy pequeñas, de no gran valor. O sea, ellos de entrada armaron una historia de que tenían más dinero del que poseían. Por supuesto, cuando asumen y declaran los 6 millones de pesos iniciales... Ahí, la caja esa que estábamos ahí, exacto. ¿no? El argumento de ellos fue: nosotros sinceramos nuestra realidad, no somos como otros presidentes o como otros funcionarios, esta es la verdadera fortuna, sí, tenemos este dinero. Y eso es cierto, eso es mentira, digo, porque la verdad del kirchnerismo
es más triste aún. No solamente se quedaron con algunas casas de una pobre gente que extorsionaron por la 1050, no se enriquecieron, no hicieron nada por los derechos humanos y se enriquecieron ilícitamente e indecentemente en el ejercicio de la función pública, de manera dramática y desopilante desde el 2003. ¿Y cómo hicieron de 2003 en adelante? En el 2003 yo vivía en Calafate, no tenían bienes en Calafate. Hoy son dueños del pueblo, hoy son dueños de la renta total del producido del turismo, del transporte. Ya no está hablando de todas esas casas que ellos se quedaban de la gente que la perdía por la 1050. Estoy hablando de lo que ocurrió después del 2003. Yo denuncié la compra de terrenos fiscales que sucedió entre el 2003 y el 2007. Y es la causa de todo lo que viene después. Primero se quedaron con la tierra, ¿sí?, que la compraron de manera indebida. El periodismo reflejó la cuestión del precio por el cual adquirieron la tierra, pero no era solamente el precio, era el precio, violando ordenanzas. O sea, ellos compraron terrenos fiscales a un valor de entre $1.19 y $7.50 el metro cuadrado. En uno de los lugares más lindos del planeta. Digamos. Terrenos, la totalidad de los terrenos que compraron los Kirchner y los amigos del poder, por supuesto, Lázaro Eran Báez, terrenos fiscales que pertenecían a la provincia. a la municipalidad. A la ¿sí? municipalidad. Después de la provincialización en 1957, cuando se hace provincia Santa Cruz, el gobernador Paradelo, radical, le da el manejo de la tierra al Consejo Agrario. Y en el devenir del tiempo, después lo empiezan a manejar las municipalidades. Compran terrenos por valor de $300 millones. Pero cualquiera podía levantar la mano si yo quiero comprar un terreno. No, es que había, eso tiene un procedimiento, no se puede tener más de 2 terrenos por persona, hay que vivir en la localidad, hay que fundamentar un emprendimiento productivo. Hicieron un pase de manos y le impidieron al Estado ganar un dinero, hicieron el negocio para sí. Denuncié incluso una situación particular. ¿Cuántos, digamos, hectáreas, metros cuadrados se compraron de ahí en El Calafate? valor de la totalidad de los terrenos es de mercado, es $300 millones. ¿Y ¿sí? cuánto pusieron ellos? Menos de $1 millón, ¿sí? Con decretos secretos, sin ser publicados en el boletín oficial, y un dato no menor, ¿sí?, que marca el ilícito. Cuando en Calafate había 3.000 solicitudes de tierra pendientes, pero completados los trámites de vecinos, y se le decía que no había tierra pública mientras se reservaban para los amigos del poder. Sobre esa tierra se construyen rápidamente los hoteles o se compran los hoteles y empiezan a abonar esta teoría del matrimonio presidencial rico desde siempre, con todo un enjuague, ¿sí?, de desprolijo, improvisado, impune, porque muchas de esas situaciones pasaban en Santa Cruz. Es decir, donde la justicia... Nadie investigó, ya que habla de la justicia, ningún juez en Santa Cruz... Hubo denuncias. Hubo muchísimas denuncias. Bueno, pero ¿y qué pasó con eso? En Santa Cruz desmantelaron y desguazaron todos los organismos de control, los cooptaron de militantes del Frente para la Victoria, ¿sí?, y de amigos. En Calafate, donde yo hice la denuncia, la fiscal de la causa es Natalia Mercado, la hija de Alicia Kirchner. Está denunciada ella también porque tenía terrenos fiscales. Está denunciado su madre, su tío Kirchner presidente y la actual presidente. Sigue como fiscal y el Tribunal Superior de Justicia me dijo que no había óbice para que la fiscal continuara lo que yo digo que es la parodia de la investigación. O sea que la parienta de Néstor y Cristina Kirchner se tiene que investigar a sí misma. Por supuesto, a sus tíos, a amigos, a parientes. Lo que quiero señalar con esto, quiero ser breve, es que la verdadera fortuna presidencial, más allá de que no se puede justificar lo blanco, que hay lavado de dinero, que hay facturación trucha, facturan con la guía telefónica, como digo yo. Necesitan darle a su negocio una apariencia lícita, ¿sí?, cuando en realidad no la tiene. Y la verdad que, conociendo... O sea, ¿usted piensa que la fortuna de ellos surge a partir de ahí, de apropiación de esas tierras en Calafate? Claro, esa es la causa. Todo lo que viene después es consecuencia. Por supuesto, no le resto importancia, es gravísimo. Los hoteles, estos que ahora están y le está investigando en la justicia, ¿qué es para su entender o a su información, que es una maniobra para tratar de justificar el dinero que tienen declarado? Por supuesto, porque los hoteles no tienen ocupación. Se venden propiedades entre ellos. Lázaro Báez compró la casa que tenía la familia presidencial en Río Gallego. Ellos le compran hoteles en Calafate, comparten terrenos
en el cual tienen emprendimientos. Uno de esos terrenos que la Presidente tiene con Lázaro Báez compradas a $1,19 en condominio, que lo compraron en el 2006, estaban construyendo o empezaron a construir con este gran escándalo de las cuentas de Nevada, la ruta del dinero se detuvo, un nuevo hotel con movimientos de tierra en este momento, ¿sí? En Calafate, que lo pararon, no se sabe si lo van a seguir o no, mañana van a decir que es a nombre de cualquier sociedad. Lo que quiero señalar es que es muy difícil en cualquier lugar del mundo probar de una manera tan clara como se probó con esta denuncia un delito de corrupción, porque hay pájaros de cuenta, testaferros, sociedades vinculadas, sociedades con domicilio en el exterior. En este caso se probó absolutamente eso y no se pudo investigar porque en la Argentina no se puede investigar al poder en tiempo presente. Lo que tenemos que tener claro los argentinos es que el poder sin control siempre oprime y le tenemos que dar de una buena vez por todas y para siempre entrada a la realidad suprimida por el relato, y que no es solamente relato, hay relato, guión y montaje. Ahora, ¿sí? Garrido, la matriz que señala él de Santa Cruz, ¿se trasladó a nivel nacional después cuando llega Kirchner a presidente? Bueno, todos estamos viendo que el patrimonio siguió evolucionando y no hay ningún fundamento que explique más allá. No puede ser la base de esos terrenos baratos que compraron y... No son los terrenos baratos de ninguna manera, sino que lo que hacen aparecer como ingresos por alquileres o intereses. Y además un dato muy importante que no sabemos es en qué medida estas declaraciones juradas en serio están reflejando el patrimonio. La verdad es que estamos partiendo, decimos que ese es el monto sobre la base de lo que ella misma declaró, pero la verdad es que no se ha hecho ninguna investigación para ver si lo que declaró es cierto y menos para ver si hay bienes que no fueron declarados. De hecho, están apareciendo todas estas cuentas en otros países. Nosotros inclusive con la diputada Ocaña hemos acompañado recientemente la verificación hecha por la propia Justicia Federal Suiza de la detección de estas cuentas. Estamos hablando de 22 millones de dólares en Suiza, en cuentas que están supuestamente a nombre de Lázaro Báez o de la familia de Lázaro Báez, el tema de los testaferros de los que hablaba Álvaro. Es decir, acá, en realidad, como no se investigó seriamente nunca, la realidad, digamos, si la matriz ha continuado, si hay bienes que se han ocultado, si el dinero proviene o se está lavando dinero con los hoteles. Bueno, ustedes no sé si recuerdan que en su momento uno de los contratos era con Relats, que también pagaba unos alquileres y habían dado una explicación de que estaban pagando alquileres por hoteles y habían reconocido que no estaban ocupados y habían dado una explicación absolutamente insostenible sobre la necesidad de exhibir estos hoteles como parte de una cadena que atrayera al turismo. Lo que está claro es que, como bien acá se decía, muchas veces este tipo de actividades, como la actividad hotelera, se utilizan para lavar dinero, que puede provenir de cualquier otra actividad irregular, puede provenir de coimas, de pago de retornos, de un montón de actividades que proveen de dinero y que se hacen entrar o reentrar en el circuito económico a través, por ejemplo, de la apariencia o de la ficción de que se están pagando alquileres o que se están recibiendo ingresos por este tipo de actividades. Ahora, la Madrid dijo, es difícil de probar todo esto. Bueno, a ver, es difícil probar hasta que se investiga. Acá no se investigó, las causas se cerraron sin investigar, no se peritó, no se verificó absolutamente nada, no se verificaron ni las cuentas ni el dinero, no ha habido una investigación. Por eso esto se puede reabrir, un poco lo que ustedes estaban planteando acá. Cuando no hay una investigación seria, la justicia puede volver a reabrirlas y seguramente eso es lo que está preocupando ahora, le quería en este momento a la presidenta. ¿Usted quiso investigar y qué pasó? ¿Lo echaron? No, ¿Lo empujaron? No, salió la resolución en ese momento del procurador que dijo que la Fiscalía no podía intervenir en las causas. O sea, que claramente fue una respuesta a la actividad de investigación y concretamente la investigación sobre el patrimonio del matrimonio presidencial. Lo empujaron, digamos. Había habido muchas causas, un poco lo que pasó ahora, lo reconoce el propio Álvarez. Dice, bueno, nosotros mientras lo tocan al vicepresidente hasta podemos aceptarlo, pero no vamos a aceptar que toquen a la presidenta. Yo tenía varias investigaciones de corrupción contra varios funcionarios del gobierno, ustedes, algunas que están siendo juzgadas ahora o que están tratando de cerrar ahora, como la de Jaime y luego lo que pasó. Pero cuando en la Fiscalía empezamos a investigar la evolución patrimonial
del matrimonio Kirchner, inmediatamente el procurador sacó esa resolución recortando las facultades. O sea que está claro que a la presidenta no se la toca, y es lo que burdamente han aparecido diciendo ahora, al extremo de la denuncia que ha hecho hoy el senador Fuentes. Las declaraciones de que no corresponde allanar o investigar empresas en las cuales la presidenta tiene participación accionaria, todas cosas absolutamente ridículas, que son absolutamente injustificables desde el punto de vista legal y que no son propias de una democracia. Ahora, Garrido, pero ¿y cómo fue? ¿Usted se sintió recortado en su función y renunció? O sea, de alguna manera lo empujaron. Sí, bueno, no tenía ningún sentido que yo me quedara en la Fiscalía, si la Fiscalía pasó a ser un instrumento decorativo. Si la Fiscalía no podía intervenir en las causas... Pasó un poco lo que dijo a Madrid en Santa Cruz, ese organismo de control. Bueno, y en Santa Cruz lo sacaron al procurador. Que todavía, que la Corte Suprema dijo 2 veces que lo repusieran en el cargo y todavía está esperando que lo repongan en el cargo. Es una actitud permanente hacia los órganos de control. Porque claro, digamos, en cuanto alguien empieza a escarbar un poco este tipo de cosas, hay cosas que inevitablemente se van a descubrir. A ver, estamos hablando del caso del hotel y de la empresa que tiene Alto Calafate. ¿No puede ser que fue un equívoco no haber presentado, un olvido de una empresa no haber presentado el balance? Como decía otro presidente que también fue famoso por este tipo de cosas, son casualidades permanentes. Sí. Porque es como que minimizan, ¿no? Todo, que bueno, fue un error, digamos, son cosas que también Bonadío dicen pasó lo mismo con su empresa. A ver, lo que es cierto es que no se investigó y esto hay que investigarlo. O sea, digamos, OTESUR y todo lo demás tiene que ser investigado. Nadie lo investigó, nunca se verificó. Y hay un montón de cosas acá que no cierran, que en su momento nosotros pusimos, yo puse en su momento desde la Fiscalía, habíamos manifestado las incongruencias en la evolución patrimonial y pedíamos que se peritara. En ese momento Yerruide no lo hizo. Cuando yo no estaba más en la Fiscalía, los contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas marcaron 25 incongruencias en las declaraciones juradas del matrimonio presidencial. Tampoco los jueces lo investigaron seriamente. O sea, no es que acá no hay motivos para investigar, sobran los motivos para investigar y nunca se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Por razones políticas, claramente. La Madrid, las cuentas no cierran. Cristina roza la corrupción. Seguro, la corrupción es uno de los datos desde siempre del gobierno. No es ahora en este último tiempo, no es solo vudú, no es solamente estas cuestiones. Es permanente en el gobierno. Mire, la Presidenta no puede explicar la declaración jurada en blanco, pero como le decía hoy, esa no es la verdadera fortuna presidencial. ¿Usted piensa que no son los 75 millones, no sé cuánto ahora tiene? Son 100 dividido 2. Claro, 55, digamos. ¿Eso es una parte del dinero de Cristina, que hay mucho más? Por supuesto, los Kirchner reprodujeron el manual de Santa Cruz, ¿sí? Y destinan una parte del presupuesto nacional a los amigos del poder, a distintas situaciones por las cuales ellos se pagan a sí mismos, ¿sí? Y manejan una caja paralela. Es como si yo le dijera que cómo va a ser la fortuna de la Presidente, lo que señalan en blanco, cuando Rudy Ulloa en el 2004 ofreció 320 millones de dólares para comprar Telefe. Y Rudy Ulloa no tenía ninguna fortuna, era el secretario de Kirchner. ¿Era un testaferro del expresidente? Por supuesto, como es Lázaro Báez. En un país serio, ¿sí? Yo me niego a llamar empresario a Lázaro Báez, y no lo digo como chicana. En un país serio, Lázaro Báez no podría ser ni un buen empleado. ¿Y ¿sí? el zar del juego, Cristóbal López? También la corrupción del kirchnerismo es a través de Cristóbal López, de Lázaro Báez, del sobreprecio de la obra pública, de los fondos fiduciarios, de la aduana paralela de Venezuela, de NARSA, de YPF, de los subsidios al transporte. Todo esto tiene que ser investigado, pero yo quiero quedarme con algo que dijo Manuel muy claramente. Todo esto se puede volver a investigar. Una causa, cuando se cierra de manera fraudulenta, como fue la causa del enriquecimiento patrimonial, porque no se investigó, porque no se hicieron las pericias, porque no se llamaron a testigos, porque se cerró fraudulentamente, porque sí,
se puede volver a abrir y es necesario por la salud del país que esto suceda. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias, Hacemos una brevísima pausa, son apenas 1 minuto, 2 minutos. ¿Cómo implica y cómo actúa el gobierno para trabar esto en la justicia? Lo vamos a tratar en instantes, con los máximos referentes de la justicia aquí esta noche en A Dos Voces.